Un saludo en Cristo Jesús a todos los radioyentes de la radio La Voz de María. Estamos con este programa, La Iglesia, el edificio divino, siguiendo hoy la audiencia general del Papa Benedicto XVI el miércoles 3 de diciembre de 2008. Comienza así el Papa. Se refiere esta audiencia al pecado original en la enseñanza de San Pablo. ¿Qué dice San Pablo sobre el pecado original? Comienza así. Queridos hermanos y hermanas, en la catequesis de hoy trataremos sobre las relaciones entre Adán y Cristo, delineadas por San Pablo en la conocida página de la Carta a los Romanos, Romanos 5, 12 al 21. ¿Qué dice este trozo de la Carta de San Pablo? Dice así. Por una persona entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte. Así la muerte alcanzó a todos los hombres, puesto que todos pecaron. Ciertamente hubo pecado en el mundo antes de la llegada de la ley, pero el pecado no puede imputarse cuando no hay ley. Con todo, desde Adán hasta Moisés, reinó la muerte aún sobre aquellos que no cometieron un pecado semejante al de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero con el don no sucede como con el delito. Si por el delito de uno murieron todos, con cuánta más razón se han desbordado sobre todos la gracia de Dios y el don otorgado por la gracia de un hombre, Jesucristo. Además, no sucede con el don como con las consecuencias del pecado, de uno solo, porque el juicio, partiendo de un pecado, llevó a la condenación, mas la obra de la gracia, partiendo de muchos delitos, se resuelve en justificación. En efecto, si por el delito de uno reinó la muerte, con cuánta más razón los que reciben en abundancia la gracia y el don de la justicia reinarán en la vida por Jesucristo. Así pues, con el delito de uno atrajo sobre todos los hombres la condenación, así también la obra de justicia de uno procura a todos la justificación que da la vida. En efecto, así como por la desobediencia de una persona todos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno todos serán constituidos justos. La ley, en definitiva, intervino para que abundara el delito, pero donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Así, lo mismo que el pecado reinó para traer muerte, también la gracia reinará en virtud de la justicia para procurarnos vida eterna a través de Jesucristo nuestro Señor. Bueno, este es el trozo que quiere comentar el Papa Benedicto XVI sobre el pecado original en la enseñanza de San Pablo. Continúa diciendo el Papa Benedicto, en la que las líneas delineadas por San Pablo, en la conocida página de la Carta a los Romanos, en la que entrega a la Iglesia las líneas esenciales de la doctrina sobre el pecado original. Entonces, podemos decir, el hombre es bueno, la idea del indio bueno, la idea de que el hombre, de Voltaire, de tanta gente que ha dicho que el hombre es bueno, pero que la sociedad le contamina, la sociedad, las enseñanzas o los malos ejemplos de los padres o de la sociedad pervierte a este hombre que es bueno. ¿Es verdad eso que dicen? Que la sociedad es la culpable. ¿No hay culpa en el hombre? Bueno, entonces aquí San Pablo explica. En verdad,
ya en la primera carta a los Corintios, tratando sobre la fe en la resurrección, San Pablo había introducido la confrontación entre el primer Padre y Cristo. Pues del mismo modo que en Adán mueren todos, así también todos revivirán en Cristo. Fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. El último Adán, espíritu que da vida. O sea que, según San Pablo, ya había dicho en la carta a los Corintios, que en Adán mueren todos. O sea, no fue solamente Adán y Eva los que comieron del árbol prohibido. Es que en Adán, Adán es el hombre, somos todos. Los que tentados, engañados por el demonio, la serpiente, hemos pecado. De tal manera que llegará a decir San Juan en su carta primera que si alguno dice que no ha pecado, está haciendo mentiroso a Dios. Todos hemos sido seducidos, exceptuando, claro, Cristo nuestro Señor, que no conoció pecado, ni tampoco su madre, la Santísima Virgen María. Pero el resto, todos hemos pecado. Todos hemos sido seducidos por uno más inteligente. No es que el hombre es malo, no es que el hombre ha sido seducido por alguien más inteligente. Hemos sido engañados. Por eso Dios tiene misericordia con el hombre. Por eso los ángeles en el cielo que se rebelaron contra Dios fueron condenados, porque su sabiduría en el cielo era inmensa y aún así se rebelaron contra Dios. En cambio, en el hombre hay uno más inteligente que le ha engañado. Por eso Dios tiene misericordia con el hombre. No es que el hombre ha pecado porque quiere. Todos pecamos seducidos por uno más inteligente, el demonio. Entonces la culpa es del demonio. Bueno, sí, en parte sí, pero en parte no, porque también está nuestra libertad para adherirnos a lo que dice el demonio. No podemos tampoco echarle toda la culpa al demonio. No, fue el demonio que me engañó, la culpa es del demonio. No, la culpa es del demonio. El que sedujo fue el demonio. Pero tú aceptaste la propuesta del demonio. No aceptaste la propuesta de Dios, que te dijo, no comáis de ese árbol. Si coméis, moriréis. El hombre en su libertad hizo abuso, hizo mal uso de la libertad y aceptó, todo hombre que pisa la tierra, ha aceptado lo que dice el demonio. Es como decir, en la soberbia, pecado de Adán, nuestro pecado, un pecado sobre todo de soberbia. Es como decir, ¿y quién es Dios? Para darme órdenes. Yo sé lo que tengo que hacer. Yo tengo una sexualidad, me gusta esa chica, ¿por qué no puedo acostarme? ¿Por qué no puedo fornicar? Tengo dinero que ganar con mi trabajo, ¿por qué no lo puedo derrochar en lo que me dé la gana? En alcohol, en amigos, fiestas. Es el hombre que no escucha a Dios, escucha al demonio. Ahí está la culpa del hombre. Por eso no podemos echarle la culpa al demonio. Pobrecillo, que el hombre fue engañado y ya pobrecillo, el hombre... No. Hay pecado gordo en el demonio. Jesús dice, sois hijos de vuestro padre el diablo. Él pecó desde el inicio, dice Jesús a los fariseos. El demonio pecó desde el inicio. En el cielo ya pecó, se rebeló contra Dios. Y en el paraíso también pecó, seduciendo, invitando a la mentira al hombre. Y el hombre cayó, aceptó la catequesis del demonio. Hay también parte de culpa en el hombre, no solamente en el demonio. No obstante, Dios tiene misericordia del hombre, ¿no? Dios no ve gente mala para condenarla en el infierno. Ve esclavos, hemos sido atrapados por el demonio y necesitamos liberación. Enfermos que necesitan curación. Dios es misericordioso con el hombre. Dios también tuvo misericordia con los ángeles. Le adornó a los ángeles de gracias y más a Lucifer. Le adornó de gracia especialísima a los ángeles. Gran misericordia tuvo Dios con los ángeles, pero no la aprovecharon. Se rebelaron contra Dios
quisieron ser Dios, fueron condenados, ¿no? Y arrojados a la tierra. Es un misterio también. ¿Por qué el diablo y sus ángeles fueron arrojados a la tierra? Podían haber sido condenados al infierno y basta, no salir más. Pero fueron arrojados a la tierra. ¿Por qué? Podríamos pensar en todas estas desgracias de guerras, de abortos, de adulterios, de borracheras, de robos, de mentiras, de odios, de venganzas. Todo esto que origina el demonio. ¿Por qué? ¿No era mejor que el demonio Dios lo hubiese arrojado al infierno? No a la tierra. ¿Por qué lo arrojó a la tierra? Bueno, la doctrina de la Iglesia, expresada en San Agustín, y que cantamos en el solemne pregón pascual, en la vigilia, dice: oh feliz culpa que mereció tan gran redentor. Ahí está la respuesta que da la Iglesia, que da San Agustín. Oh feliz culpa. Sin el pecado de Adán, Cristo no nos habría rescatado. O sea, fue necesario el pecado de Adán para que este pecado fuese como un imán que atrajese del cielo a Jesucristo. Feliz culpa. Claro que algún autor dice que no, eso no puede ser. Por ejemplo, en vida, el Padre Pío decía que no, el pecado es pecado. ¿Cómo va a ser feliz culpa? Decía el Padre Pío en su visión, ¿no? Esto no quita para que el Padre Pío sea un gran santo, ¿no? Pero la Iglesia aceptó la enseñanza de San Agustín y lo cantamos todos los años en la vigilia pascual. Oh feliz culpa que mereció tan gran redentor. Sin el pecado de Adán, Cristo no nos habría rescatado. Esa es la visión sobre el pecado que da la Iglesia, que da San Agustín. Pero bueno, estamos viendo a San Pablo, ¿no? Fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente. El último Adán, espíritu que da vida. La confrontación entre Cristo y Adán se hace más articulada e iluminadora. San Pablo recorre la historia de la salvación desde Adán hasta la ley y desde esta hasta Cristo. En el centro de la escena no se encuentra Adán, con las consecuencias del pecado sobre la humanidad, sino Jesucristo y la gracia que mediante él ha sido derramada abundantemente sobre la humanidad. O sea, que Dios no creó este mundo pensando en Adán, sino en Jesucristo. Sabéis que en el Génesis Dios crea la luz, las plantas, las semillas, los peces, los animales, y al final, y siempre va diciendo, y vio Dios que era bueno. Creó las plantas, creó la luz, creó los animales, y vio Dios que era bueno. Siempre hay una coletilla que dice que Dios, todo lo que hizo estaba bien. Pero cuando llegó al hombre, al sexto día, creó el hombre a su imagen, hombre y mujer los creó, acaba diciendo que, y vio Dios que era muy bueno. Bueno, con ser muy bueno, la creación del hombre, de Adán y Eva, no fue esta la idea primera de Dios, crear todo el universo en función de Adán y Eva, sino de Jesucristo y la Iglesia, de lo cual es figura Adán y Eva. Pero Dios está pensando en Cristo y la Iglesia. Un paraíso maravilloso tienen Adán y Eva, pero eso es nada comparado con el reino de Dios, el paraíso que Dios ha pensado para el hombre en Cristo Jesús y su Iglesia. Pero, claro, hará falta primero la prueba de la caída del hombre, el pecado, y luego la intervención de Jesucristo, que nos introduce Cristo en un paraíso mucho mejor. Oh, feliz culpa, mereció tan gran redentor. Continuamos leyendo al Papa Benedicto, que dice: la repetición del mucho más referido a Cristo subraya cómo el don recibido en él sobrepasa con mucho al pecado de Adán y sus consecuencias sobre la humanidad, hasta el punto de que San Pablo puede llegar a la conclusión: pero donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Por tanto, la confrontación que San Pablo traza entre Adán y Cristo pone de manifiesto la inferioridad del primer hombre respecto a la superioridad del segundo.
O sea, diría San Pablo, no hay proporción entre el delito. Podríamos decir que todos los pecados de la humanidad son como una gota de agua, comparado con el océano inmenso que es la misericordia de Cristo. Inmenso, ¿no? El amor de Dios. Por eso dirá San Pablo que no hay comparación entre el pecado, entre el delito y la gracia de Cristo. Y Santo Tomás de Aquino llegará a decir que una sola gota de esta sangre de Cristo bastaría para perdonar los pecados del mundo entero. ¿Cómo? Una gota. Sí, porque Cristo no es el vecino que pasa delante de la calle. Cristo es Dios. Su sangre tiene un valor infinito y su sangre derramada por nosotros perdonaría los pecados de este mundo y si existiesen más mundos también, inmenso. Tantas veces les he dicho que para Santa Catalina de Siena, doctora de la Iglesia, el pecado más grande de Judas no fue la traición, sino dudar, no creer, o sea, la incredulidad de Judas, de no creer que hay misericordia para su pecado. En el fondo se quedó ahí, en sí mismo. No hay perdón para mi pecado. Y se suicidó. Esa es la consecuencia absurda de la incredulidad. El suicidio, el pecado. En cambio sabemos que la misericordia de Dios es infinita. Judas habría sido perdonado si hubiese pedido perdón a Cristo, al Señor. Esto sirve para nosotros, ¿no? Que en el pecado no tenemos que quedarnos enfangados, como uno que va por un camino de barro, resbala y se queda allí nadando en el barro. Es absurdo, ¿no? Yo no he visto a nadie. Yo he visto terrenos fangosos, de barro, de lodo, y he visto alguno, yo mismo a veces he resbalado y he caído, pero te levantas enseguida, ¿no? Lo normal es caer en un sitio que haya lodo. Lo absurdo es quedarse revolcándose y nadando en el lodo. Eso es lo absurdo. San Juan de Ávila lo dirá de otra manera. Si has pecado, el justo peca 7 veces al día, imagínate los injustos. Si el justo peca 7 veces al día, pero de las 7 veces se levanta. San Juan de Ávila dirá eso, que si has pecado, no añadas otro pecado. ¿Cómo se puede añadir otro pecado al pecado cometido? Pues desconfiando de la infinita misericordia de Dios. Se añade al pecado cometido, se añade otro. Has cometido un pecado de violencia, de gritos, de insultos, de robo, no sé qué pecado. Y tú puedes levantarte y pedir perdón a Dios. Si es un pecado grave, confesarte con un sacerdote, debes hacerlo. Pero lo normal es que te levantes. La confianza en Dios. Has cometido un pecado, no cometas dos. Has cometido un pecado, levántate, no cometas dos. ¿Y cómo se puede cometer el segundo pecado? Pues desconfiando de la misericordia de Dios. ¿Y cómo se puede cometer otro pecado, el tercer pecado? Pues apartándote de la iglesia, abandonando la iglesia, huir de Dios. Se puede ir acumulando pecados, claro. Y se puede también levantarse y recibir el perdón, el pecado. Dice David, pues que ha sido denunciado por el profeta Natán, al principio no ve su pecado, ve el pecado ajeno, ¿no? Cuando le cuenta Natán a David aquella historieta de un hombre rico que poseía muchos ganados de ovejas y vino un amigo suyo y para invitarlo a un banquete no sacrificó una oveja suya, sacrificó la única ovejita que tenía un pobre. Y el rey David no ve su pecado, ve el pecado ajeno y se levanta del trono. El que ha hecho eso merece la muerte. Desgraciado. No es posible dar un banquete de una oveja quitándosela a un pobretico que verás que tiene esa oveja. Y tiene él ganados miles de ovejas. Ese hombre merece la muerte. Sí, rey David, ese hombre merece la muerte según tú, porque estás viendo la paja ajena. No ves tu pecado, el gran defecto siempre de la humanidad, ¿no? Ver el defecto ajeno, no acusarse a sí mismo.
Entonces el profeta Natán le ayuda. Ese hombre eres tú. Tenías tantas mujeres en el reino y vienes a quitarle a Urías la única mujer que tiene. Entonces, ¿qué dice el rey David? El rey David entra dentro de sí mismo. Hay que entrar dentro de nosotros mismos y ver lo que hay en el corazón, porque si no, siempre estaremos viendo la paja, la brizna ajena. Entonces, entrando dentro de sí mismo, ve su gran pecado. Y el rey David dice, he pecado. Eso quiere Dios, que digamos, he pecado, después de haber entrado dentro de nosotros mismos, como el hijo pródigo. En la miseria, entra dentro de sí mismo. Egoísmo, entrar dentro de uno mismo. Es iluminación, ver con la luz de Dios lo que hay dentro de tu corazón. El hijo pródigo entra dentro de sí mismo y ve que ha derrochado la herencia de su padre, pecado grave, el derroche, que ha fornicado con prostitutas, con fiestas, alcohol. Entra dentro de sí mismo y se da cuenta que ha pecado y que esa miseria que está pasando de no tener ni para comer es fruto de su pecado. Por eso dice, he pecado, volveré donde mi padre. Y le dice a su padre, padre, he pecado. El rey David dice, he pecado. ¿Qué dice la iglesia entera antes de empezar la Eucaristía? ¿Qué dice? He pecado. Confieso ante Dios Todopoderoso que he pecado. Mucho. De pensamiento, palabra, obra, omisión. O sea, he pecado. Y no es por culpa ajena de mi mujer, que es muy brava, que es muy violenta, o mi esposo, que es muy egoísta. No, no es la culpa del otro. En la enseñanza del pecado original no podemos caer en que la culpa es del otro, de mi jefe que no me ha pagado, o del vecino que habló mal de mí, o que me robó. Tenemos que entrar dentro de nosotros mismos y decir, he pecado, ver nuestro pecado. Es que no veo yo no he pecado, yo no robo ni mato. Ese es el pecado, no ver tu pecado. Siempre el pecado es del otro, la ignorancia sobre uno mismo, ¿no? Continúa el Papa Benedicto diciendo, por otro lado, para poner de relieve el inconmensurable don de la gracia en Cristo, San Pablo alude al pecado de Adán. Se podría decir que si no hubiera sido para demostrar la centralidad de la gracia, él no se habría entretenido en hablar del pecado, que a causa de un solo hombre entró en el mundo, y con el pecado la muerte. Por eso, si en la fe de la Iglesia ha madurado la conciencia del dogma del pecado original, es porque éste está inseparablemente vinculado a otro dogma, el de la salvación y la libertad de Cristo. O sea, si Cristo nos dice, quítate la viga de tu ojo, es porque en él está la fuente de la vida y del perdón. Si nos quedamos en la viga de nuestro ojo, el hombre cae en la desesperación. No hay solución para mí. Si nos quedamos así, mucha gente recurre a esto, ¿no? Para no contemplar la viga de su ojo, pues empieza a estar siempre criticando la paja, la brina del ojo ajeno, ¿no? Entonces hay una continua alineación, estamos alienados, siempre hablando de los defectos del otro, la acusación, y ese es el camino equivocado, la acusación. Dicen los padres de desierto que el hombre se ha quitado de la espalda un peso ligero, que es la acusación de los propios pecados. Dirá San Bernardo, el justo cuando habla se acusa a sí mismo. Entonces, el hombre normalmente se quita la espalda, ese peso ligero, que es acusarse del pecado. ¿Es verdad? ¿Me he equivocado? Perdóname. Sí, es verdad, he sido un soberbio, te pido perdón. Eso es una carga ligera, que se le ha quitado del hombro el hombre y se ha echado encima una carga insoportable, como un quintal de arroz, que puedes caminar unos pasos y después ya queda reventado porque pesa mucho, un quintal de arroz. ¿Y cuál es este quintal de arroz? Dicen los padres del desierto, la autojustificación. Yo no robo ni mato, yo no he hecho nada, él es el que no me habla, él es el que me ofendió, él es el que no sé qué. Entonces, el hombre se quita de su espalda un peso ligero que es la acusación del propio pecado, para ponerse un peso insoportable que es
la autojustificación. No tengo culpa, yo no le he hecho nada. Ha sido ella la que me ha gritado, que me ha insultado. Ha sido él el que no me habla, no me saluda. Y tú le saludas. Entonces, aquí está la cuestión. Dice el Papa Benedicto, como consecuencia, nunca deberíamos tratar sobre el pecado de Adán y de la humanidad separando del contexto de la salvación, es decir, sin situarlo en el horizonte de la justificación en Cristo. Si hablamos del pecado del hombre, es en función de la justificación que nos trae Cristo. De manera que San Pablo llegará a decir, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. No, a Dios nadie le gana en generosidad. Pero continúa el Papa diciendo, pero como hombres de hoy debemos preguntarnos, ¿qué es el pecado original? ¿Qué enseña San Pablo? ¿Qué enseña la Iglesia? ¿Es sostenible también hoy esta doctrina? Muchos piensan que a la luz de la historia de la evolución no habría ya lugar para la doctrina de un primer pecado que después se difundiría en toda la historia de la humanidad y en consecuencia también la cuestión de la redención y del Redentor perdería su fundamento. Por tanto, ¿existe el pecado original o no existe? Esta es la pregunta que hace el Papa Benedicto. Para poder responder debemos distinguir dos aspectos de la doctrina sobre el pecado original. Existe un aspecto empírico, es decir, una realidad concreta, visible, yo diría tangible para todos, y un aspecto misterioso que concierne al fundamento ontológico de este hecho. ¿El dato empírico cuál es? Pues el dato empírico es que existe una contradicción en nuestro ser. Por una parte, todo hombre sabe que debe hacer el bien e íntimamente también lo quiere hacer, pero al mismo tiempo siente otro impulso a hacer lo contrario, a seguir el camino del egoísmo, de la violencia, a hacer solo lo que le agrada, aun sabiendo que así actúa contra el bien, contra Dios y contra el prójimo. Esto lo expresa muy bien San Pablo. No hago el bien que quiero, hago el mal que no quiero. Quiero hacer el bien y se me presenta el mal. ¿Por qué? Por el pecado que habita en mí. Porque ya sé yo que nada bueno habita en mí, es decir, en mi carne. Nada bueno habita en mi carne. Porque en mi carne existen los 7 pecados capitales. De avaricias, de lujurias, de iras, Continúa diciendo San Pablo, en su carta a los romanos, expresó esta contradicción en nuestro ser con estas palabras. Querer el bien lo tengo a mi alcance, mas no el realizarlo, puesto que no hago el bien que quiero, sino que obro el mal que no quiero. Esta contradicción interior de nuestro ser no es una teoría. Cada uno de nosotros la experimenta todos los días. Sobre todo vemos siempre cómo en torno a nosotros prevalece esta segunda voluntad. Basta pensar en las noticias diarias sobre injusticia, violencia, mentira, lujuria. Lo vemos cada día. Es un hecho, dice el Papa, es un hecho empírico. Lo estamos viendo. Asesinatos, robos, violaciones. Lo estamos viendo cada día. No es una cosa que nos inventamos, ¿no? Es un hecho empírico, se puede demostrar, se puede ver. Continúa el Papa diciendo, como consecuencia de este poder del mal en nuestra alma, se ha desarrollado en la historia un río sucio que envenena la geografía de la historia humana. El gran pensador francés Blaise Pascal habló de una segunda naturaleza que se superpone a nuestra naturaleza originaria, buena. Esta segunda naturaleza nos presenta el mal como algo normal para el hombre. Así también la típica expresión, esto es humano, tiene un doble significado. Esto es humano puede querer decir, este hombre es bueno, realmente actúa como debería actuar un hombre, pero esto es humano puede también querer decir algo falso. El mal es normal, es humano. El mal parece haberse convertido en una segunda naturaleza. Esta contradicción del ser humano, de nuestra historia, debe provocar y provoca también hoy el deseo de redención. En realidad,
el deseo que el mundo cambie y la promesa de que se creará un mundo de justicia, de paz y de bien está presente en todas partes. Por ejemplo, en la política, todos hablan de la necesidad de cambiar el mundo, de crear un mundo más justo. Y precisamente esto es expresión del deseo de que haya una liberación de la contradicción que experimentamos en nosotros mismos. O sea que no, dice el Papa, que no podemos justificarnos. Esto es humano. Entonces, ¿ya qué vas a hacer? Alguno llega a la conclusión de que ya no se confiesa. En las iglesias aquí en Europa, ahora en Europa, estoy en Roma, o en Madrid, tú ves, por ejemplo, un grupo de novios que se preparan al matrimonio y ya no, o de gente que va a la misa y ya no hay confesiones, no se confiesa. Porque esto es humano, que un chico y una chica que son novios porque forniquen, ya, pues, esto es humano, qué mal hacen, ¿no? O que no se declaren los impuestos, o que no se... Bueno, pues si todo el mundo lo hace, o acabar embriagándose, que bueno, es una fiesta, tal, es la fiesta, tenemos que estar alegres. O sea que esta expresión, esto es humano, es una forma de decir que tenemos otra naturaleza, además de la nuestra, que es la de pecar, que el pecado forma parte de la naturaleza humana. Y dirá el Papa que no es así, no hemos sido creados para el pecado. Dice San Pablo, esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Hemos sido creados en función de Cristo, hemos sido creados para Cristo, no para el pecado. No, eso no. Nos creaste, Señor, para ti. Y nuestro corazón andará inquieto hasta que no repose en ti, decía San Agustín. O sea, hemos sido creados, nuestras células están programadas para encontrarse con Dios. Y la imagen de Dios es Cristo, que no conoció el pecado. O sea, el pecado no es algo así tan humano que es normal. Eso es normal, ¿no? Hace falta la confesión, el arrepentimiento. Algunos dicen, no me confieso. De hecho, hay filas. Tú ves una iglesia, aparte de que aquí en Europa pues prácticamente todos son mayores, ancianos, la mayoría, y hay unas colas enormes para ir a recibir la comunión. Pero en el confesionario, bueno, desgraciadamente a veces ni se sienta el sacerdote, muchas veces, y no hay una fila para confesarse. Yo cuando era niño me acuerdo que había una fila, tenía 10 años, y había una fila enorme de mujeres, de hombres que iban a confesarse con el sacerdote. Ahora no, porque ya se ha perdido el sentido del pecado. Continúa el Papa Benedicto diciendo, por tanto, el hecho del poder del mal en el corazón humano y en la historia humana es innegable. La cuestión es, ¿cómo se explica este mal? En la historia del pensamiento, prescindiendo de la fe cristiana, existe un modelo principal de explicación con algunas variaciones. Este modelo dice, el ser mismo es contradictorio, lleva en sí tanto el bien como el mal. En la antigüedad, esta idea implicaba la opinión de que existían dos principios igualmente originarios, un principio bueno y un principio malo. Este dualismo sería insuperable. Los dos principios están al mismo nivel y por ello existirá siempre, desde el origen del ser, esta contradicción. Así pues, la contradicción de nuestro ser reflejaría sólo la contrariedad de los dos principios divinos, por decirlo así. Existen dos principios en el hombre que conviven, el principio del bien y del mal. Esta es la idea predominante siempre, ¿no? En la versión evolucionista atea del mundo vuelve de un modo nuevo esa misma visión, aunque en esa concepción la visión del ser es monista, ¿eh?, de uno solo, se supone que el ser como tal desde el principio lleva en sí el bien y el mal. El ser mismo no es simplemente bueno, sino abierto al bien y al mal. El mal es tan originario como el bien. Y la historia humana desarrollaría solamente el modelo ya presente en toda evolución precedente. Lo que los cristianos llaman pecado original solo sería en realidad el carácter mixto del ser, una mezcla del bien y del mal, que según esta teoría
pertenecería a la naturaleza misma del ser. En el fondo es una visión desesperada. Si es así, el mal es invencible. Al final solo cuenta el propio interés, y todo progreso habría que pagarlo necesariamente con un río de mal, y quien quisiera servir al progreso debería aceptar pagar este precio. La política, en el fondo, está planteada sobre estas premisas, y vemos sus efectos. Este pensamiento moderno, al final, solo puede crear tristeza y cinismo. Entonces, hay que recurrir a San Pablo. ¿Qué dice la fe atestiguada por San Pablo? Como primer punto, la fe confirma el hecho de la competición entre ambas naturalezas. El hecho de este mal, cuya sombra pesa sobre toda la creación. El mal existe. Al capítulo 7 de los Romanos podemos añadir el 8. El mal existe, sencillamente, como explicación en contraste con los dualismos y los monismos que hemos considerado brevemente y que nos han parecido desoladores. La fe nos dice: existen dos misterios de luz y un misterio de noche, que sin embargo están rodeados de los misterios de luz. El primer misterio de luz es este. La fe nos dice que no hay dos principios, uno bueno y uno malo, que hay un solo principio, Dios creador. Y este principio es bueno, solo bueno, sin sombra de mal. Quiere decir que en Dios no hay dos fuerzas, una de amor hacia los buenos y una de odio y venganza hacia los malos, ¿no? En Dios no hay luz y tiniebla. Dios es luz. Dios es amor, es el principio bueno. Por eso tampoco el ser es una mezcla de bien y de mal. El ser como tal es bueno. Y por eso es un bien existir, es un bien vivir. Así como Dios no tiene sombra, todo es luz, así el hombre ha sido creado a imagen de Dios, como amor, como luz. Ha sido creado, ¿eh? Luego vendrá la caída, el pecado. Este es el gozoso anuncio de la fe. Solo hay una fuente buena, que es el Creador. Así pues, vivir es un bien. Ser hombre, ser mujer, es algo bueno. La vida es un bien. Después sigue el misterio de oscuridad de noche. El mal no viene de la fuente del ser mismo. No es igualmente originario del hombre. El mal viene de una libertad creada, de una libertad que abusa. Dicen que Dios en el cielo, dice un midrash hebreo, que antes de crear el mundo, Dios en el cielo creó la maravilla de la teshuvá, de la conversión. O sea, sabiendo Dios que el hombre iba a pecar, creó, antes de crear al hombre, ya creó la teshuvá, o sea, la posibilidad de que el hombre vuelva a Dios, se convierta. En la tiniebla brillará la luz. ¿Y cómo? Se pregunta el Papa Benedicto. ¿Cómo ha sido posible esto? ¿Cómo ha sucedido? Esto parece oscuro, ¿no? El mal no es lógico. Solo Dios y el bien son lógicos, son la luz. El mal permanece misterioso. Se lo representa con grandes imágenes, como lo hace el capítulo 3 del Génesis, con la visión de los dos árboles, de la serpiente, del hombre pecador. Una gran imagen que nos hace adivinar, pero que no puede explicar lo que es en sí mismo ilógico. Podemos adivinar, no explicar, ni siquiera podemos narrarlo como un hecho junto a otro, porque es una realidad más profunda. Sigue siendo un misterio de oscuridad, de noche. Se le añade inmediatamente un misterio de luz. El mal viene de una fuente subordinada. Dios con su luz es más fuerte. Por eso el mal puede ser superado. Por eso la criatura, el hombre, es curable. Las visiones dualistas, incluido el monismo del evolucionismo, no puede decir que el hombre es curable. Pero sí el mal procede solo de una fuente subordinada. Es cierto que el hombre puede curarse. El libro de la sabiduría dice: las criaturas del mundo son saludables. O sea que ha habido, dice Benedicto XVI, que el hombre, creado a imagen de Dios, que es luz, es amor, el hombre es también imagen de Dios, es luz, es amor.
¿Y qué pasó entonces? Pues que hubo un abuso de la libertad. Dios da al hombre la libertad. Se explica así que el diablo haya querido Dios la serpiente que entrase en el mundo, ¿no? Algunos se podía preguntar, pero bueno, ¿por qué? ¿Por qué Dios al demonio que se rebeló contra Dios no lo condenó al infierno y basta? Y viene aquí a la tierra a hacer daño. Aquí está el misterio de la libertad. La libertad. El hombre es libre. ¿Pero qué hizo el hombre? Hizo mal uso, abusó de la libertad y no respetó a Dios. Se acogió a la promesa del demonio. Seréis como dioses. Come, come. Pero Dios me ha dicho que no coma. Es que Dios es un celoso, que Dios no te quiere. Lo bueno te lo prohíbe. Fornicar, robar, tener plata y robar y ser más que el otro, insultarle. Eso es bueno. El demonio nos convence de que el pecado es bueno. Y todos caemos en las redes del demonio, de la serpiente. Decimos, es verdad, es verdad. Dios no me ama. Lo bueno me lo prohíbe. Lo bueno, ser más que el otro, ser más inteligente que el otro, quedarme yo con la última palabra, aunque sea gritándole al otro, insultándole, dejándole plantado, utilizar mi sexualidad para gozar, abusar del otro, explotar al otro. El demonio nos convence que eso es lo bueno. Y hemos caído todos, ¿no? Y finalmente, como último punto, el hombre no solo se puede curar, de hecho está curado. Dios ha introducido la curación, ha entrado personalmente en la historia. A la permanente fuente del mal ha opuesto una fuente de puro bien. Cristo crucificado y resucitado, nuevo Adán, opone al río sucio del mal un río de luz. El nuevo Adán no dice como el viejo Adán. El nuevo Adán, Cristo, ante otro árbol, la cruz, dijo, sí, Dios me ama. El primer Adán dijo, no, no, Dios no me quiere. Lo bueno me lo prohíbe. Lleva razón la serpiente. Y pecó. Hemos pecado. Ahora el nuevo Adán, Cristo, dice, la copa que me da mi Padre no la voy a beber. Y bebió la copa. Pensó bien de Dios. Pensó que esa cruz es camino de la resurrección para abrirnos el paraíso. Aquel paraíso que Adán y Eva nos cerraron por la soberbia, Cristo con la humildad, manso, humilde, humillándose a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz, nos abrió aquel paraíso que Adán y Eva nos cerraron con la soberbia, con el pecado. Por tanto, estamos llamados a coger esta luz, esta puerta estrecha que nos abre Cristo para todos. La puerta es estrecha, pero está abierta para todos. Solo el soberbio no puede entrar, le sobra soberbia, y entra por la puerta ancha y espaciosa que lleva a la condenación. Pero Cristo entró por la puerta estrecha, que es la cruz, su muerte y resurrección. Aquí acaba ya el Papa diciendo que este río de luz, que es Cristo, está presente en la historia. Son los santos, los grandes santos, pero también los santos humildes, los simples fieles. El río de luz que procede de Cristo está presente, es poderoso, se acerca a nosotros. Podemos acogerlo, podemos beneficiarnos de la muerte y resurrección de Cristo para entrar de nuevo al paraíso. Cristo sale del paraíso y viene a buscar al Adán perdido, expulsado del paraíso. Viene a buscarlo. Por eso, en su ministerio, Jesús comienza así: convertíos, ha llegado a vosotros el reino de Dios. El reino de Dios del paraíso está abierto para todo hombre, para el chino, el japonés, el europeo, el africano, para todo hombre, el budista, el musulmán, el cristiano, todo hombre de la tierra tiene acceso al paraíso. Lo abrió Cristo con su muerte y resurrección. Estamos llamados a entrar por esa puerta que Cristo nos abrió y que nadie la podrá cerrar. He abierto ante ti una puerta, dice el Apocalipsis, que nadie podrá cerrar. El amor que Dios te tiene. Y que podemos empezar hoy, todos, una vida nueva. Entrar por esa puerta de retorno al paraíso. Que así sea y hasta el próximo día, Dios mediante.